Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Estamos con Filipenses, ya estamos en el último capítulo 4. Recuerden que la vez pasada hemos hablado de los versos 1 al 4, así que ahora vamos a continuar del 5 en adelante, ¿sí? Tienen todos, hemos titulado este mensaje El secreto de la paz de Dios. La vez pasada habíamos hablado sobre la exhortación a la unidad y el gozo, ¿sí? ¿Recuerdan? La unidad, el problema que Boria y Cinti que estaban haciendo en la iglesia, y el gozo, dependiendo de las circunstancias, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y ahí empieza el versículo 5 y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Te damos gracias, Dios amado, en esta noche. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Señor, henos aquí con tu libro santo. Ayúdanos a interpretarlo correctamente, Señor, a expresar lo que tu Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, hace más de 2000 años ha querido decir, Señor. En tus manos, Padre, encomendamos nuestras vidas, la vida de los que nos escuchan. Te pido, Padre, que hables tú en vez de yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Entonces, vemos ahora que Pablo habla ahora de la forma del carácter cristiano, ¿sí? En medio del mundo, el cristiano tiene que brillar con la luz de Dios. Cristo es el que está dando forma, le está dando formato a nuestra vida, siendo, por medio del Espíritu Santo, transformados a su imagen. Y el carácter de Cristo tiene que verse en el cristiano y debe ser conocida por todas las personas que se relacionan con el cristiano. Es decir, yo soy cristiano, todos los que se relacionen conmigo, sean cristianos o no lo sean, tienen que ver reflejado la vida de Cristo en nosotros. Amén. Por eso, el pasaje empieza y dice, vuestra gentileza sea conocida. Ya empezamos con algo. ¿Qué es gentileza? La palabra gentileza en el sentido más básico es ver las cosas desde el punto de vista de los demás, ¿sí? Y estar dispuesto a ceder en su actitud o en su derecho en cuidado y amor cristiano. ¿Sí? Traducido en español es tratar de ponernos en el lugar del otro. Hay otras traducciones que se traduce en modestia. Nuestra modestia sea conocida. Ahora, sí, es verdad también que esta palabra tiene muchos significados y todos pueden ser tomados en cuenta para explicar qué quiere decir esto. Por ejemplo, justo, de proporciones consideradas, suficiente, decoroso, conveniente, razonable, dotado de cualidades, equitativo, dulce, simpático, bueno. Todas esas son definiciones de lo que significa gentileza, ¿sí? Y es la condición de quienes no exigen o no hacen valer, por decir de alguna manera, sus derechos personales. El Espíritu Santo es el que anima a quien está dispuesto a sufrir cuando lo tratan injustamente. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 6, dice, no lo busque, yo lo busco, capítulo 6, versículo 7, dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pregunta el apóstol Pablo. A nadie le gusta cuando nos defraudan, a nadie le gusta cuando nos agravian, pero sin embargo, la Biblia dice que tenemos que ser gentiles, amables.
Se refiere a un creyente que tiene un buen carácter, un creyente que es amable, y eso es un contraste con el que discute o el que genera pelea, el que genera contiendas, ¿sí? Entonces es interesante como Pablo aquí habla de sobrellevar con gentileza a los que piensan diferentes a nosotros, contrario a lo que en los versos anteriores Evodia y Síntique estaban haciendo, ¿no? Entonces recuerden, Pablo en los versos anteriores dice: les ruego a estas hermanas que se pongan de acuerdo y que sean gentiles, que traten de sobrellevar a los que piensan diferente. El testimonio personal lo ven todos. Entonces debe haber amabilidad y tolerancia, pero no solo con los hermanos en la fe, sino con todas las personas. Porque de esta manera, como dijimos hace un momento, el creyente refleja la imagen de Cristo en sus vidas. Es lo que se podría llamar, por ejemplo, el evangelio silencioso, porque uno no está predicando, no está hablando, sino que está demostrando con sus actos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Que Dios mandó a Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces, sin merecerlo, ¿por quién merecía la salvación del Señor? Entonces nosotros, siendo gentiles, amables con los demás, aunque no se lo merezcan, estamos demostrando que Cristo vive en nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo sigue el texto? Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí, esta frase, el Señor está cerca, es un poco difícil de traducir. Básicamente hay dos posturas, ¿sí? Les voy a contar las dos y después les voy a decir cuál es la que creemos correcta. Por ejemplo, algunos dicen que se refiere a la pronta venida de Cristo como un evento futuro que da esperanza. El Señor está cerca, seamos amables porque Cristo viene pronto, ¿sí? Entonces, ahora surge una pregunta. ¿Por qué tenemos que tener en nuestra vida gozo y gentileza? Pablo dice, porque Cristo viene pronto. Y si esperamos la venida de Cristo, no tenemos que perder la esperanza y el gozo. Si tenemos en mente que Cristo viene pronto, no tenemos que preocuparnos por lo que nos hacen las personas, por el daño que nos hacen las personas, porque nuestra mente está más allá. Ahora bien, el otro punto de vista, que en lo personal creo que es el correcto por el contexto gramatical, ¿sí? La frase "el Señor está cerca" se refiere a la constante presencia de Dios con los que están unidos a Cristo, ¿sí? Como dice el Salmo 145, 18, que dice que Dios está con los que le invocan y los que le invocan de veras. Acompáñenme, vamos a leerlo al Salmo, para no parafrasearlo. Salmo 145, 18. El que lo tiene, que lo lea. 145, 18. Yahweh está cerca de los que le invocan en verdad. Bien, esa es la Biblia Pellita, la Reina Valera del 60, ¿qué dice? Cercano está Jehová todos los que lo invocan. Cercano está Jehová de todos los que lo invocan. A los que lo invocan de veras. De veras, claro, a todos los que lo invocan de verdad. ¿Y el Salmo 119, 151 qué dice? Hay unos capítulos más para atrás. 119, 151. Léalo, no tengan miedo. De a uno. A ver, tenemos, gloria a Dios, porque tenemos varias versiones. A ver, la Biblia Pellita, ¿ve qué dice? Tú estás cercano, oh Yahweh, y todos tus preceptos son verdad. Mis ojos se anticipan a la vigilia para meditar en tu palabra. Muy bien. La Reina Valera contemporánea, allá los chicos al fondo. Pero tú, Señor, estás muy cerca y todos tus mandamientos son verdad. Amén. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandamientos son verdad. ¿La Reina Valera del 60? Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.
Ahí está. Entonces, se refiere a la constante presencia de Dios a los que están unidos a Cristo. Ahora ustedes pueden preguntarme, hermano, ¿por qué cree que la segunda opción es la correcta? Bueno, el verso siguiente nos muestra lo que sigue. ¿Qué dice? El Señor está cerca, por nada estáis afanosos. ¿Sí? Entonces nos muestra, el verso este nos muestra algo interesante. ¿Sí? En nuestra época, o en estos últimos 200 años, 300 años, gracias a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se han escrito millones de libros de psicología, dentro de los cuales, por ejemplo, tratan de cómo ofrecer soluciones para la preocupación y la ansiedad humana. ¿No es así? Pero Pablo dice que la mejor solución para el afán y la ansiedad es una relación correcta con Dios. ¿Sí? Donde sugiere que en lugar de gastar dinero y tiempo en afanes y preocupaciones, empleemos el tiempo a la oración. ¿Cuántos vieron el video que les mandé hoy de Christopher Shaw? ¿Sí? 1 minuto 25 y dijo una verdad poderosa, tremenda. ¿Sí? Todo ese afán, todas esas preocupaciones, tenemos que convertirlas en oración. Ojo, no se prohíbe la ocupación de las cosas en la vida cotidiana. Obviamente, tenemos que ocuparnos. Lo que sí se prohíbe es la preocupación ansiosa que produce a la angustia, que nos angustia y por ahí nos inquieta. ¿Sí? Entonces, Pablo así exhorta a los creyentes y manda a que no estemos ansiosos. Los afanes sobre las cosas temporales, mis hermanos, no solo producen malestar, sino también turbación de espíritu. No nos dejan, perdemos la paz. Si nosotros creemos que esta Biblia es la palabra de Dios y encontramos en el Salmo 23, versículo 1, Jehová mi pastor, nada me faltará, no podemos estar entonces preocupados por los afanes de esta vida. Porque el Señor va a acomodar cada cosa en su lugar. Amén. Y estoy hablando no solo de las preocupaciones cotidianas como ¿qué vamos a comer? O ¿cómo vamos a pagar las cuentas? No, sino preocupaciones que podamos tener a nivel personal. Qué sé yo, eso examínense ustedes cada uno y vea. Pero la Biblia nos enseña que no podemos desesperarnos por las diversas situaciones. Si es Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, por nada estáis afanosos. No se preocupen. Entonces, el remedio para la ansiedad, ¿cuál es? Es llevar a la presencia de Dios lo que nos resulta inquietante, exactamente. El secreto sería abrir nuestro corazón al Señor. Y por eso, acá el escritor menciona 4 palabras claves. ¿Cuáles son? Peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, número 2, ruego, número 3, y acción de gracias, número 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa peticiones? Son los asuntos específicos por los que nosotros pedimos. ¿Sí? En una oración, por lo regular, siempre le pedimos mucho. Pero la palabra de Dios nos exhorta a presentar nuestras peticiones delante de Dios con la seguridad de que Él nos oye. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Perdón. Que le hayamos hecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la segunda expresión que Pablo utiliza es la oración. Y esta palabra se utiliza para indicar una oración personal. Y está asociada con la devoción y la adoración. Es decir, la actitud mental con la que oramos. ¿Cuál es nuestra actitud? Nos acercamos delante de Dios, como decía Arcis Sproul, como si fuera un mago que cumple nuestros deseos, o nos acercamos para pedirle, para agradecerle, y para adorar a Dios.
Y en medio de esa adoración hacemos notoria nuestra petición. ¿Se entiende? Vamos, la tercera palabra es el ruego. Y se refiere al aspecto de las necesidades y los deseos. Es decir, el acto de la solicitación. ¿Sí? El ruego es más que una petición. Es una intensidad de trasladar todo el peso que está en nuestro interior a las manos de Dios. Para diferenciar entre oración y ruego, una oración podría ser algo más público. Por ejemplo, lo que hacemos acá. Un ruego podría ser algo más privado, algo más íntimo, con un poco más de profundidad, donde acá públicamente no voy a ponerme a orar y a hablar con Dios de mis problemas más íntimos. En cambio, en mi intimidad con el Señor, ahí sí, donde no hay nadie más que Dios y yo. Entonces, vemos que nos enseñan las oraciones públicas y las oraciones privadas, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y por último, el apóstol usa la expresión acción de gracia. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras oraciones y ruegos deben ir acompañadas de gratitud. Darle gracias a Dios, como en los otros días estaba viendo una prédica y decía, ¿cuántos le dan gracias a Dios por las oraciones que Dios nos contesta? O por las puertas que Dios cierra. Siempre le damos gracias a Dios por las cosas que tenemos y por las cosas que nos faltan. Entonces, gracias a Dios por este problema que estoy pasando. Gracias Dios por esta prueba. Gracias Dios por esta situación en la que me pones. Porque eso me hace entender que dependo de ti. Porque cuando no puedo más, ¿a dónde voy? A la oración. Sí, ay hermano, pero usted no sabe lo difícil que es orar cuando... Sí, lo sé, porque como siempre digo, más allá de ser quien soy, de ser pastor, soy un ser humano igual que ustedes y tengo las mismas luchas que ustedes. Entonces sé cuando uno por ahí está medio lejos de Dios, le cuesta orar. O a veces puede ser que no podamos hablar y lloremos solamente. Sí, claro que lo sé. Pero eso no significa que no debamos hacerlo. El Señor nos llama a la oración. Y el hecho de que nosotros oremos es que nosotros expresamos nuestra dependencia de Él. Estamos conscientes de que necesitamos de Dios. Pablo le dijo a los tesalonicenses en su primera carta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Estás trabajando? Gloria a Dios. ¿No estás trabajando? Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Se acuerdan que yo antes les decía, cuando recién empezamos, que dábamos gracias a Dios y les decía, quiero escuchar, darle gracias a Dios porque estamos pasando una enfermedad, porque gracias a Dios porque no tengo trabajo? Es difícil dar gracias a Dios en esas situaciones. Pero recuerden que el apóstol Pablo es nuestro mayor ejemplo y Pablo, como siempre digo, no estaba en las playas de Cancún en una reposera con una sombrilla tomando caipirinha cerca de la playa. Pablo estaba preso, estaba lastimado, golpeado por causa del Evangelio y sin embargo él desde esa condición nos enseña todas estas cosas. ¿Se entiende? Entonces, por eso la oración es la puerta del descanso personal. Como dice 1 de Pedro capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la ansiedad desaparece cuando se le entrega a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahí sostiene al creyente y le permite, lo ayuda a llevar la carga, librándolo de la inquietud. ¿Cuántas veces hemos estado cargados, atribulados y hemos orado al Señor y hemos entrado en paz? Ahora, no podemos negar que la oración es una práctica que produce paz. Por eso es que entramos en paz. Entonces, cuando todas las cosas que nos preocupan
y todas las cosas que nos lastiman las dejamos en las manos de Dios, seguro que va a haber paz. Porque ya no depende de nosotros, porque nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, para poder resolverlo. Y esto es importante, no es la paz con Dios efectuada en el momento de creer, ¿sí? Recuerden, Romanos dice que en el momento en que fuimos salvos tenemos paz para con Dios. No se refiere a eso, sino a la paz de Dios que es producida por la seguridad de que Dios está en nosotros y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, ¿sí? No se preocupen, yo ahí los busco, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y ese verso nos introduce al verso 7 que estamos viendo ahora, ¿sí? Porque, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la paz es la respuesta directa de Dios a reemplazar y contrarrestar la ansiedad. Esa paz tiene origen en Dios y es transferida al creyente por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y esa paz penetra como una nueva realidad en la experiencia de la vida del creyente. Y aunque haya cosas que no entendamos que pasan en nuestras vidas, que no se pueden comprender porque no entendemos, nuestra mente humana no puede entender qué pasa, las podemos experimentar pacíficamente porque estamos en Cristo. Y esa paz es inexplicable cuando nuestros corazones guardados, esa palabra guardados tiene la idea de una custodia militar preventiva, cuando los militares están custodiando algo importante. Entonces esa es la palabra que Pablo usa para decir la paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestra mente en medio de circunstancias inquietantes. Entonces debemos notar, también es importante resaltar que como toda la carta de Filipenses, Pablo habla de que ese lugar de paz es Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, la falta de paz mental y espiritual arrastra a muchas personas al psicólogo. Pero el apóstol Pablo dice que no hay mejor antídoto para la mente y el corazón que una oración sincera y constante delante de Dios. ¿Sí? Hoy la sociedad, por cualquier cosa te manda al psicólogo. Y si te manda al psicólogo, póngase a orar. Y vamos a ver quién es el mejor psicólogo, si el humano o Dios. Ojo, la paz no significa ausencia de conflictos. Sí va a haber. Lo que pasa es que es el Espíritu Santo actuando en nuestro corazón que nos saca la inquietud frente a las dificultades y los problemas. Entonces podemos ver de otra manera, ver con la mirada de Dios. ¿Recuerdan cuando citamos a un autor en uno de los sermones pasados que decía, si estamos mirando el problema y no tenemos paz, estamos viendo con los ojos incorrectos? ¿Se acuerdan? Entonces, el apóstol dice que la provisión divina de la paz es de tal dimensión que ningún entendimiento puede comprenderla, puede entenderla. Paz sobrenatural. Es algo que no se puede entender aunque estemos con la cabeza acá ahí a los manotazos, dando manotazos de ahogado. Estamos tranquilos. Esa paz sobrenatural, por más que se intente, no se puede entender, porque es infinita como el Dios que la da, que es infinito, y nuestra mente finita no puede entenderlo. Entonces, la paz de Dios sobrepasa, supera cualquier pensamiento o plan humano, y hace que superemos los afanes. ¿Amén? Ya para ir finalizando.
Voy a citar a Evis Carballosa, que dice lo siguiente: cuando las ansiedades de la vida nos rodean con el propósito de exterminar los valores espirituales en nosotros, la paz de Dios nos defenderá como el centinela que guarda la entrada principal de una fortaleza. Así como la paz de Dios en el creyente depende de su unión con Cristo, también el resultado de esa paz depende de la relación que ese creyente mantenga con el Señor. Y para dar una introducción al sermón que sigue del verso 8, la unión con Cristo garantiza la paz en el corazón del cristiano, pero a cambio de eso, el creyente debe concentrar sus pensamientos y actividades en cosas dignas del nombre de Cristo. Y con eso nos introduce al verso 8, que lo vamos a ver el domingo, Dios mediante. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, ¿qué decirte, Señor? ¿Cuánto nos cuesta como seres humanos dejar nuestras cargas a tus pies, en tus manos? Perdónanos, Señor, por creer que somos autosuficientes, que podemos nosotros solos, Señor. Perdónanos por las veces que dijimos yo puedo y verdaderamente no lo dejamos en tus manos. Señor, que esta palabra tenga efecto en nuestros corazones, tanto los que estamos aquí como quizás los que nos escucharon por medio del vivo, Señor. Que verdaderamente podamos poner por obra tu palabra y tener esa relación correcta contigo, Señor. Podamos acercarnos más a ti, Padre. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Sinceramente, no hay palabras. Que la gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.